El arte de vender a partir de la década del cerebro. La explosión de conocimientos, metodologías y herramientas aplicables a varias disciplinas relacionadas con el ámbito organizacional, como el neuroliderazgo, el neuromarketing, la neuroeconomía y las neuroventas, se produjo a partir de los años 90, periodo en el que se conoce como la década del cerebro. A partir de entonces, los avances comenzaron a ser sorprendentes, debido en gran parte a la fuerte contribución de gobiernos y empresas a las investigaciones neurocientíficas y sus aplicaciones. Observando la actividad cerebral en las dos zonas, la corteza prefrontal y parietal, se detectó que es posible predecir qué botón iban a pulsar 7 segundos antes de que lo hicieran. Dado que este no ha sido el único experimento, es posible afirmar que la mayor parte de nuestras decisiones, más o menos entre el 90 y el 95%, se originan en forma metaconsciente y, como algunos llaman, inconsciente. ¿Cómo se generan los pensamientos y las percepciones? ¿Por qué razón un hombre o una mujer reaccionan de manera tan distinta ante los beneficios que ofrece un producto o un servicio? ¿Qué herramientas podemos utilizar para entender qué buscan realmente los clientes? Entender cómo funciona el cerebro puede ayudarnos a responder varias de las preguntas y fundamentalmente a lograr una mejor comprensión de lo que nos ocurre a nosotros mismos. Para ello, tendremos que familiarizarnos con algunas palabras que ya hemos escuchado y otras que no. Lo haremos de un modo sencillo y ameno. Lo relevante para comenzar es conocer las principales estructuras relacionadas con las capacidades cognitivas y emocionales que intervienen en los procesos de venta y acceder a la posibilidad de desplegar el potencial cerebral que nos permita obtener el máximo rendimiento. El cerebro, su cerebro, es el órgano que alberga las células y las estructuras imprescindibles para que podamos percibir, aprender, memorizar, razonar, planificar, sentir, movernos e interactuar con el mundo que nos rodea. Controla todas las actividades del cuerpo, desde el hambre, la respiración, el deseo sexual, hasta las funciones cognitivas más elevadas. Si quisiéramos hallar dos cerebros iguales, sería completamente imposible. Ello se debe a que la característica distintiva del cerebro es la neuroplasticidad. El entramado que genera la conexión entre neuronas se modifica segundo a segundo, a medida que el ser humano recibe y procesa la información que procede del medio ambiente en el que vive. Debido al fenómeno de la neuroplasticidad, todos podemos desarrollar nuevas capacidades cognitivas y emocionales en forma autodirigida. Entender de forma sencilla cómo funcionan sus principales mecanismos cerebrales le aportará a usted como vendedor una perspectiva de avanzada para crear relaciones con sus clientes y a su vez le permitirá conocerse mejor a sí mismo y trabajar en pos de su propio desarrollo cerebral. Anatómicamente, el cerebro forma parte del sistema nervioso central que está integrado en el tejido que tenemos dentro del cráneo y la columna vertebral. Actividades sensitivas, motoras e integradoras. En neuroventas, el estudio de las funciones sensitivas es de enorme importancia. El aroma que percibe un cliente al ingresar a la oficina, el color, la textura de los sillones, el olor de usted como vendedor, el tono de su voz, entre otras cosas, hará que el cliente procese la información y se forme una percepción unificada sobre nuestra organización. Cuanto más rica sea esa experiencia sensorial, mayores posibilidades tenemos de que las funciones integradoras del cerebro le den forma y lo predispongan positivamente para la compra. Las principales arquitectas de nuestro cerebro son las neuronas, que se ocupan de recibir y transmitir información a medida que son estimuladas. De estas células dependen no solo nuestras funciones mentales como la atención, el aprendizaje y la memoria, sino también el registro y procesamiento de nuestras emociones. Para que esto sea posible, las neuronas se comunican constantemente unas con otras, creando redes neuronales. En este entramado donde está inscrito todo lo que somos, lo que hacemos y lo que sentimos,
Durante la mayor parte intervienen unas sustancias llamadas neurotransmisores, que son la base de los estados de ánimo como la euforia y la depresión. Uno de los neurotransmisores más estudiados es la dopamina, porque está relacionada con las adicciones y los placeres e interviene con los sistemas de recompensa del cerebro, lo que es importante para el desarrollo de las neuroventas. Otra sustancia muy estudiada es la serotonina, porque cuando aumenta experimentamos una sensación de bienestar y relajación. Cuando el vendedor logra estimular el sistema de recompensa del cerebro, aumenta la predisposición a la compra, el control racional disminuye, consecuentemente la sensibilidad al precio. La posibilidad de ventas presentes aumenta y también las futuras, ya que la sensación de placer se almacena en la memoria, generando una actitud que favorece a la creación de una relación perdurable. También debo observar que el cerebro masculino genera más cantidad de este neurotransmisor que el femenino. Tengamos presente que lograr una venta no es lo mismo que conquistar un cliente, ya que este último es el principal objetivo de nuestra metodología. Por ejemplo, uno de los alimentos que más contribuyen a generar serotonina es el chocolate. Entonces, ¿por qué no llevar en el maletín algunas preparadas para utilizarla cuando consideremos necesario durante la entrevista? Las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas cuyas funciones se estudia para el aprendizaje, la imitación, la vida social. Estas son muy importantes para la neuroventa debido a los siguientes motivos. Se activan cuando el individuo observa a otro realizar una acción. Tienen un rol muy importante en las presentaciones audiovisuales. Están muy activas durante todos los procesos de comunicación cara a cara, por lo cual el vendedor debe cuidar al máximo su postura y sus acciones. Las neuronas espejo son fundamentales en los procesos de comunicación no verbal. En resumen, cuando un vendedor logra liberar el sistema espejo de su cliente, la venta está prácticamente asegurada. Para que ello sea posible, deben estar interiormente convencidos sobre los beneficios que proporciona su producto o servicio. Veamos el cerebro por dentro. Si extraemos un cerebro, veremos con claridad que está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y que en su parte externa tienen un tejido caracterizado por numerosos pliegues, llamado la corteza cerebral. Esta corteza se encuentra dividida en varios lóbulos que son responsables de funciones muy importantes. La amígdala es la clave de nuestra vida emocional. Es un centinela que registra lo que ocurre en el medio ambiente y nos envía señales sobre lo que está sucediendo. Ante un hecho determinado, explora la experiencia, compara lo que está sucediendo en el momento con el registro de memorias pasadas y desencadena rápidamente una conducta. Eso explica por qué un cliente que fue defraudado por un vendedor no querrá ni siquiera escuchar los argumentos de otro que pertenezca a la misma compañía. El hipocampo es imprescindible para la consolidación de la memoria inmediata. Su rol es el aprendizaje, el registro de emociones y la memoria a largo plazo. Por ejemplo, cuando el cliente evalúa un producto o servicio para tomar una decisión en el momento de cierre de una venta, del hipocampo depende la formación de nuevos recuerdos. Regula las emociones primarias como el hambre, los impulsos sexuales y la temperatura corporal. El núcleo accumbens está asociado con el centro del placer del cerebro y con el sistema de recompensa y apego. El estudio de esta estructura confirma la importancia de generar un buen clima en todos los puntos de contacto con el cliente, ya que al activarse provoca una sensación placentera que perdura y perdura varias horas e influye en la conducta. El putamen ventral está asociado a los placeres como las bebidas, los alimentos que las personas consideran ricos. Los estudios han demostrado que es por el putamen que se explica el vínculo emocional con una marca cuyos atributos son más fuertes que el producto en sí. La ínsula se activa con sentimientos negativos como el asco, la rabia, la injusticia y el dolor. Por ejemplo, cuando el precio de un producto o servicio es percibido como excesivo,
pero cuando el precio es percibido como justo, se activa el núcleo accumbens, generando una predisposición positiva hacia comprar. El cerebro humano está dividido en el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, o dos hemisferios que son similares, pero no iguales. Entre estos dos hemisferios se ubica una estructura muy importante denominada cuerpo calloso, que actúa como un puente de comunicación. Con ella pueden los datos almacenados del lado izquierdo ser utilizados por el lado derecho y viceversa. En las mujeres este cuerpo calloso es más voluminoso y largo. Las investigaciones en neuromarketing han revelado que el cierre de una venta en promedio es más lento cuando la compra está a cargo de una mujer, y que durante el proceso en el que analiza, evalúa alternativas, la actividad de sus neuronas ocupa una área muy extensa en comparación con la de un hombre. Cada hemisferio se ocupa de los procesos sensoriales y motores del lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, cuando se examina la textura del tapizado de un sillón con la mano derecha, la información será procesada por la zona izquierda del cerebro. Las diferencias fundamentales hemisféricas son las siguientes. El hemisferio izquierdo se encarga de procesos mentales, lenguaje, cálculo, lógica, análisis, orden, secuencias, ritmo, sentido del tiempo, control, normas, reacciones causa-efecto y las jerarquías. El hemisferio derecho se encarga de los procesos verbales, la visualización tridimensional, el reconocimiento y la expresión de emociones, la creatividad, las capacidades visoespaciales, la imaginación, el pensamiento inductivo, la orientación, la comprensión de metáforas, la comprensión de significados de expresiones faciales. Parece un poco complicado, sin embargo no lo es. Simplemente debemos memorizar las características de cada hemisferio y prestarle mucha atención a las pistas. Si observamos que nuestro cliente es hemisferio izquierdo, no tiene sentido que le dediquemos la mayor parte de la entrevista a hablar de avances y diferentes aplicaciones del producto, porque lo que más le interesa a él son los números. Lo más probable es que haya hecho la evaluación de beneficios antes y quiera ir al grano durante la entrevista. A la inversa, si tenemos pistas de que nuestro cliente es hemisferio derecho, el mejor camino es utilizar técnicas visuales u otros recursos que apelen a la emotividad durante la entrevista. Esto posterga la intervención analítica del hemisferio, logrando que éste aparezca en el escenario cuando el derecho ya esté convencido. Concluyamos. ¿Cómo es un cliente con predominio del hemisferio derecho? Será original, innovador, creativo, intuitivo, lúdico y afectuoso. Preferirá las imágenes visuales. Le gusta discutir y suele ser extrovertido. Salta de un tema a otro y suele ser desorganizado. ¿Cómo es un cliente con predominio del hemisferio izquierdo? Es analítico, ordenado, le gustan los argumentos claros y precisos, se interesa por los cálculos y la información secuencial organizada, controla, es minucioso, evaluador y crítico. La dominancia cerebral determina a qué aspectos le prestará atención un cliente y a cuáles no.